Doctor Medellín, muchas gracias por aceptar esta invitación, pues para hablarnos un poco acerca del legado de su padre a la Universidad Central. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor Medellín, dos de las personas que forjaron lo que hoy es nuestra Universidad Central fueron su padre, el doctor Carlos Medellín, y el doctor Alberto Gómez Moreno. ¿Sabe usted cómo se estableció ese contacto entre ellos, ese primer contacto? Bueno, de lo que yo me enteré, porque mi padre me comentó, eh, esto sucedió pues en 1966, que se han conocido antes, es que mi padre había sido secretario académico de la Universidad Nacional, rector encargado de la Universidad Nacional, director de Extensión Cultural, que era el instituto del Ministerio de Educación que se encargaba de todo lo que tenía que ver con la cultura en Colombia, y eso lo acercó a la universidad, en general. Él era un maestro consagrado, no solo del derecho, sino también del español, del latín. Había ganado el Premio Nacional de Poesía en 1951. Entonces era, digamos, una personalidad amplia, abierta, humanista. O sea, no era el abogado 100% abogado, sino que tenía una visión mucho más amplia. Y eso lo acercó a ciertas personas, eh, como el doctor Eduardo Mendoza, como Rubén Amaya, como Alberto Gómez, Alberto Telles, Raúl Vázquez, Jorge Enrique Molina, Darío Samper, ese grupo de intelectuales que se juntaron con el fin de fundar la Universidad Central. Eh, Fue una época muy importante en la vida de mi padre, porque no solamente fundó la universidad, sino que en el mismo año fundó su colegio, el Colegio Claustro Moderno. Es decir, el Colegio Claustro Moderno también cumple 50 años. Entonces digamos que el ambiente de ellos era un ambiente de humanistas, de intelectuales, que entendían que la educación era el motor con el que se impulsa cualquier país, es la base de la democracia, de la superación personal y social. Estaban convencidos de que eso era así. Eso que ahora los políticos reivindican el concepto de la educación como una necesidad, una primera necesidad para los países, ellos lo tenían claro desde hace 50 años. Además de estas razones, la razón de la educación, ¿qué otras razones pudo tener su padre para asociarse con estos personajes que nos nombra para crear, para fundar la Universidad Central? No, pues él decía que era un universitólogo, decía mi padre, es decir, un científico de la universidad. Él había sido, como le dije hace un momento, rector de la Universidad Nacional, había participado en la fundación de la Universidad de América, era profesor de la Universidad Externado de Colombia, de la cual fue vicerrector y rector encargado varias veces. Además fue profesor universitario en la Universidad del Rosario, en la Universidad Gran Colombia, en la Universidad Libre. O sea que el ambiente era un ambiente de universidad. Y estas personas, quiero mencionar específicamente también a Eduardo Mendoza, también fundador de la universidad o miembro del primer consejo directivo. Eduardo Mendoza fue un intelectual muy importante en Colombia, dirigió las lecturas dominicales del Tiempo durante muchos años, fomentaban la cultura, fomentaban el humanismo, y eso fue eso sumado a la edad que tenían, ¿no? Porque estaban jóvenes. Todos estaban jóvenes, digamos que eran personas entre 40 y 50 años, tenían 40 años. Fíjense que eran personas jóvenes que tenían ese impulso y esas ganas de impulsar la educación y de fundar universidades. Digamos que eso es una actitud bien rara, de querer uno fundar universidades, pero dice mucho de ese tipo de personas. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la dictadura en Colombia. Hay que ubicarse históricamente para significar que Colombia había salido de una violencia muy fuerte, liberal y conservadora, de una dictadura en donde se limitaron las libertades públicas en Colombia. Entonces la respuesta a todo ese momento político fue florecer en las artes, en la cultura,
y en la educación y en la libertad de cátedra, lo cual hacía que estas personas entendieran la importancia de fundar la Universidad Central. Por supuesto, porque digamos ese cambio se ve también en los mismos políticos que no se dedican como su padre solamente a ejercer la política, el derecho, sino que contamos con presidentes poetas, con políticos que también se han dedicado al periodismo. Entonces digamos que es una onda. Una visión más amplia, una visión, digamos, una visión humanista. Ellos entendían que la ciencia es una sola y el conocimiento es uno solo. Y el ser humano también es uno solo. Así se divida y por necesidades obvias haya que especializar el conocimiento. Entonces hay carreras y hay orientaciones y está la filosofía y la ciencia y las ciencias sociales y las ciencias naturales. Pero el humanista, como mi padre y sus amigos, sus compañeros de esta aventura de fundar la universidad, entendieron siempre que el conocimiento es uno solo, la ciencia es una sola y el ser humano es uno solo. Cuando uno lo entiende de esa manera, tiene un concepto humanista, o sea, un concepto global del ser humano y un concepto global del conocimiento. A raíz de este acercamiento entre su padre y el doctor Alberto Gómez, ¿cómo podría usted definir esa relación entre ellos en lo cotidiano y, digamos, también en la unión de esfuerzos por la Universidad Central? No tengo mucho detalle sobre ese tema, porque pues, cuando se fundó la Universidad Central, yo estaba muy pequeño. Eh, y, y después de la fundación de la universidad y de que papá salió de la universidad, pues no es que se hubiera alejado de las otras personas porque él siguió conservando una excelente amistad con todos, ¿no? Eh, pero ya los detalles de su relación de amigos, y no la conozco mucho, pero sí sé por los recortes. Este es un libro de recortes que hizo mi padre. Él era muy juicioso con sus producciones intelectuales y académicas. Tiene como unos 5 libros de recortes como este que le estoy mostrando, en donde uno más o menos se da una idea de qué estaba haciendo, qué estaba pensando, cuál era su forma de ver las cosas. Aquí lo puede uno leer y estudiar, porque era una producción intelectual impresionante. Pero, insisto, no en el tema jurídico, o no solamente jurídico, sino en otros temas de la cultura nacional, de la enseñanza del español, de la enseñanza del latín y de la creación de universidades. Y esa es la relación que tenían con el doctor Gómez y con los demás, en una relación alrededor de la intelectualidad. Digamos que eran los intelectuales y los humanistas de la época, eran personas dedicadas a la producción intelectual y humanista, y eso era lo que nos unía, alrededor de la poesía, por ejemplo. Se reunían para leer poemas, poemas que ellos hacían, o leer los poemas de los demás, leer cuentos, y hablar de política, y hablar de educación, y de arte, y de música. Mi padre era crítico musical en El Tiempo y en El Espectador. Eso lo digo es para significar la, la personalidad de estos fundadores, que tenían una sociedad intelectual alrededor de las humanidades, que hacía que los uniera, y la unión de todos ellos pues logró que pudieran fundar la universidad. Doctor Medellín, claro, en este contexto holístico, por decirlo de alguna manera, en el que se mueve su padre, también, digamos, se destaca el pensamiento pedagógico, pues que él impregnó no solamente pues a estas instituciones, sino como a la vida de sus amigos y compañeros. ¿Usted recuerda algunos de esos puntos claves de ese pensamiento, puntos clave, perdón, de ese pensamiento? Sí, la verdad, mira, pocos años después de la fundación de la universidad, es decir, ya a finales de los 60, comienzos de los 70, mi papá fue elegido director de la Asociación Colombiana de Universidades, de la ASCUN, el gremio que unía a las universidades, el más importante, y además fue director de la Asociación de Universidades como 10 años. En el contexto histórico que mencionaba hace un momento, se da una situación de conflicto dentro de las universidades, porque las universidades empiezan a participar en las problemáticas sociales y políticas en Colombia.
Me refiero, por ejemplo, a la presencia de Camilo Torres, del cura Camilo en la Universidad Nacional y en los activistas políticos de la Universidad Nacional y de las otras universidades también, del externado y de las otras universidades. La universidad empezó a involucrarse en el debate político y en la controversia política. Y estamos hablando de los 60 y los 70, es decir, estamos hablando del origen de la guerrilla en Colombia y de los grandes conflictos sociales contemporáneos. La universidad no se alejó de ese tema y empezó a participar muy activamente. Y trajo consigo la reacción del Estado. Durante la dictadura, la universidad ya estaba interviniendo en asuntos políticos. Me refiero a la universidad colombiana en general. Hubo una masacre de estudiantes en la época de la dictadura de Rojas, una situación muy dramática en la que murieron estudiantes fusilados por el ejército, y eso empezó a generar un ambiente de tensión. Entonces el movimiento estudiantil empezó a coger mucha fuerza, y la represión del Estado también. Entonces el director de la Asociación de Universidades, que era mi padre, siempre habló de la libertad de cátedra, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento y de la tolerancia. Y además señaló que la universidad tenía que involucrarse con los problemas nacionales. La universidad no podía estar ajena a los asuntos públicos, porque la universidad es donde se estaban formando, donde se forman los profesionales en todas las áreas, que son los que finalmente van a manejar el país. Entonces el estudiante universitario no puede hacer caso omiso de la situación nacional. Entonces el llamado de Carlos Medellín como director de la Asociación de Universidades y como es rector y fundador de todas esas universidades, incluida la nacional, era hacia la tolerancia y hacia el respeto por las ideas y por la controversia. Si el movimiento estudiantil iba a generar controversia, protestas, foros, escritos, investigaciones sobre los problemas nacionales, era bienvenido y debía respetarse. Ese era un llamado contra la represión del Estado en ese momento por el movimiento estudiantil. Si uno pudiera resumir, como tú me lo estás diciendo, el aporte de él en todo este momento de los 60 y los 70 de fundación de universidades es el llamado a la tolerancia, al respeto, a la libertad de cátedra y a encontrar en la universidad un sitio sagrado de controversia, de ideas, de investigación, de ciencia, frente al cual ni el Estado ni nadie puede limitar o puede prohibir. Respecto a eso y con esos de pronto vagos recuerdos que tiene, esas enseñanzas de su padre como rector y como pues miembro del Consejo Superior de la Universidad Central, ¿recuerda alguna anécdota, algo específico que le haya dicho frente a su labor en la Universidad Central o alguna de las razones cuando él ya se alejó, digamos, de la universidad un poco para continuar con ASCUM, por ejemplo? Sí, no, él siempre tuvo un especial afecto por la universidad, la sentía como su hija. Había participado en la fundación de la universidad como en la fundación del colegio. También ha participado en la fundación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá el mismo año, 66. O sea, fue un año importante. Apareció la Universidad Central, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, también fundada por mi padre, el Colegio Claustro Moderno, en fin. Pero por su posición y por su influencia en el ambiente intelectual y universitario, es que lo terminan, digamos, se lo terminan robando para llevárselo a dirigir la Asociación de Universidades. Y es por eso que él, pues por razones obvias, no podía seguir en la Universidad Central ni en las otras universidades. Simplemente conservó la cátedra. Él siguió siendo profesor de Derecho en el externado durante muchos años hasta su muerte, pero ya no como, en ese momento como director o como rector, porque tenía la responsabilidad de dirigir todo el gremio de las universidades o toda la asociación de universidades a nivel nacional. Y por eso él se alejó de sus responsabilidades administrativas en las diferentes universidades donde estaba para solamente conservar la cátedra universitaria. Bien, pues doctor Medellín, con todo el aporte que hace su padre al país, a la educación, al sector universitario,
y refiriéndonos a un hecho doloroso que hace poco conmemoramos, que fue el holocausto del Palacio de Justicia, donde infortunadamente su padre pues fallece. Quisiéramos saber, pues evidentemente, frente a ese hecho, pues su opinión, pero además si recuerda la manifestación que la universidad tuvo frente a ese hecho ante su familia y digamos ante ese hombre que pues hizo parte de la fundación de la Universidad Central. Sí, bueno, mi padre es elegido magistrado, nombrado magistrado en comienzos de los 80. Él había dejado ya la Asociación de Universidades hacía pocos años y fue nombrado magistrado. Em, la época, hay que siempre ubicarse en el contexto político para entender la razón de ser de todas las cosas y el contexto histórico. Ese proceso de paz con el M-19 que adelanta el gobierno, la amnistía que se le dieron a los guerrilleros de entonces. Entonces la corte quedó en el ojo del huracán, porque tenía que ver la extradición, la amnistía, el juzgamiento de civiles por militares, en fin, la Corte Suprema de Justicia se vuelve pues el bastión de la libertad, de la democracia, de la juridicidad, del derecho, y la verdad empieza a ser incómoda en muchos sectores, sobre todo en los sectores radicales, tanto de derecha como de izquierda. Y cuando atacan la Corte, se toman la Corte y luego queman la Corte y los matan a todos, a 11 magistrados, eh, pues yo creo que eso es bien consecuente el martirio de mi padre y de sus compañeros con toda la vida que él tuvo. Él fue una persona libre siempre, libre de pensamiento, por eso fue poeta y escribió muchos libros de poesía. Tenía esa posibilidad de alcanzar la libertad en todos los escenarios intelectuales, era crítico musical, era profesor de derecho, eh, escribía libros de español, fundó la Universidad Central, dirigió las otras universidades, siempre dentro de una línea de tolerancia, de respeto, de entender que la educación es el motor del progreso humano y social, porque en la educación y en la inteligencia eh, y en el estudio eh, pierde importancia el dinero, el poder político o el poder económico, y lo único que vale y que sirve es el esfuerzo intelectual y el estudio. Eh, y ese es el llamado de la universidad. Uno en la universidad, pues a uno le va bien o mal en la universidad si estudia y si investiga y si se esfuerza, no porque sea hijo de este o hijo del otro, porque tenga más plata o tenga menos plata. Ahí se despoja todo eso. O sea que no hay nada más democrático que una universidad. No importa los colores políticos ni el dinero. Y en el mundo hoy, en el siglo XXI, eso está supremamente claro. Es decir, fíjate que los países modernos, los países desarrollados, buscan en las universidades siempre a las personas, a los mejores. Las grandes empresas, los países, los gobiernos van a las universidades a buscar a los mejores, no por su apellido ni por su dinero, sino por su capacidad intelectual. Entonces, finalmente, son los avances de la tecnología, el Internet, ir a la Luna, todo lo que estamos viendo de la modernidad, no se ha logrado con palancas. Se ha logrado es porque los estudiantes han hecho su propio esfuerzo. Y ese era el llamado de ellos a la universidad. Era el llamado de que la gente fuera a la universidad a formarse, a crecer. Y por esa actitud de independencia y de libertad es que finalmente atacan la corte y finalmente los matan. Lo que ha pasado en los últimos 30 años pues es dramático en Colombia, es porque nunca no se ha conocido la verdad, o sea que no ha habido verdad, ni justicia, ni reparación. Hubo indulto y amnistía sin verdad, sin justicia, sin reparación. Por eso cada vez que se habla del Palacio de Justicia, todo el mundo está interesado y toda la gente vuelve a leer y a preocuparse y a interesarse por los hechos del Palacio de Justicia, porque la herida no ha sanado, y no ha sanado es porque no ha habido verdad, ni justicia, ni reparación. Nosotros tenemos la confianza de que eso se logre. Hay investigaciones actualmente abiertas
y esperemos que eso tenga resultado pronto. Y una anécdota final, ahora que tú me preguntas del Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia se lo toman a mediodía del 6 de noviembre de 1985. Al comienzo había una gran incertidumbre sobre lo que estaba pasando. Los magistrados pensaban que iban a salir. Nosotros hablamos con ellos y ellos estaban preocupados, pero en las primeras horas de la toma, pero estaban confiados de que el gobierno no iba a entrar a los tanques a disparar contra la corte. Ellos no se imaginaron que eso fuera a pasar, ni se imaginaron que les fueran a disparar por las ventanas, ni nada de lo que pasó después, ni que quemaran el palacio. Ellos sí creían que iban a salir, confiaban en la civilidad del presidente Betancourt, que no la tuvo, confiaban en la sensatez del gobierno, que no lo tuvo, y confiaban en que no los fueran a asesinar como los asesinaron. Y esto lo digo porque en las primeras horas, cuando nosotros nos comunicamos con mi papá, como en varias veces que nos comunicamos con él, él en un momento dado dijo, miren, estén tranquilos, más bien espérenme, yo salgo de aquí y espérenme en la casa de Eduardo Mendoza, que se veía en la calle 12 con carrera tercera, cerca del Externado. Espérenme, que era su amigo del alma. Su mejor amigo era Eduardo Mendoza Varela. Y él dijo, espérenme en la casa de Eduardo Mendoza, que yo salgo de acá y allá me recoge. Cuando me saquen de acá, yo me voy a la casa de Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza es uno de los fundadores, otro de los fundadores de la Universidad Central. Fíjate que hasta el último momento de su vida, esa relación que tenían los que fundaron la universidad, la conservaron siempre. En el caso de mi padre con Eduardo Mendoza, que en los últimos momentos de su vida pensó que iba a salir con vida y pensó en su mejor amigo, que vivía cerca de la corte, que era Eduardo Mendoza, de manera que el martirio de él pues simboliza pues un problema social y político muy grande en Colombia, de violencia, pero al mismo tiempo nosotros conservamos la esperanza de que el legado de ellos y el propósito de fundar la universidad y de encontrar en la educación el secreto del equilibrio y del progreso personal y social se mantenga. Y ahora que se celebran los 50 años de la universidad, para nosotros, la familia de Carlos Medellín, pues es motivo de orgullo y de emoción y de satisfacción de que la universidad llegue a sus 50 años. A propósito de eso, precisamente la Universidad Central, a manera de homenaje, bautiza una de las salas de la biblioteca con el nombre de su padre, Carlos Medellín Forero. ¿Cómo recibe pues, la familia y cuál es el sentimiento de ustedes frente a este homenaje que hacen? No, pues con mucha gratitud y con emoción. Y los países y las sociedades deben tener memoria. Uno no puede construir un país, ni puede construir su vida, ni puede construir nada sobre la base de que no haya un pasado. El pasado existe, bueno o malo. Otros países se preocupan mucho más por su memoria histórica. Nosotros somos un poquito descuidados en eso, en Colombia. Eh, con el tema del Palacio de Justicia, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen no hable más de eso. Ay, pasemos la página, ya superémoslo. Pero mira lo que pasa en Europa. En Europa hablan de la Segunda Guerra Mundial todos los días. Y los judíos hablan del Holocausto todos los días. Y los Estados Unidos hablan de sus guerras todos los países hablan de su memoria. ¿Por qué? Porque a los jóvenes y a los niños hay que recordarles de dónde venimos para saber para dónde vamos. Pero uno no puede construir un país sobre la base de ocultar el pasado. Así sea malo. Se rescatan las cosas buenas y se rescatan las cosas malas, porque es la propia historia de uno, ¿no? Por eso, cuando la universidad hace ese tipo de reconocimientos, nosotros lo entendemos no solamente como un homenaje a la persona de Carlos Medellín, que lo es, por supuesto, y que agradecemos infinitamente, sino también es la necesidad de rescatar siempre la memoria histórica del país, de la universidad, la memoria histórica de uno mismo. Es la única manera de poder uno construir su propia vida y saber para dónde va cuando los hijos le pregunten a uno quiénes eran sus abuelos y sus bisabuelos. Uno es un poco descuidado en eso. Uno sabe la historia del abuelo, del bisabuelo ya no mucho, y el tatarabuelo ni idea. ¿No? Pero eso no está bien. Eso no está bien porque todos tenemos una historia grande, mediana, pequeña, no importa, pero es la historia personal que hay que reivindicar y hay que profundizar. La educación también es eso. Y los estudiantes, parte de lo que hace la universidad haciendo este reconocimiento es ver que tenemos una historia, tenemos un pasado importante,
Y la verdad sea dicha, tengo que decirlo con algo de dolor, pues quisiéramos que otras universidades, sobre todo las universidades de donde los magistrados tuvieran esa eh, deferencia y ese respeto y ese reconocimiento que hace la Universidad Central de sus fundadores. Doctor Medellín, pues en este tiempo de historia y de recordar el pasado y con los contactos que usted tiene con la Universidad Central, con lo que sabe de ella, con lo que sabe de sus egresados, del trabajo que viene haciendo académicamente y administrativamente, ¿cuál cree usted que es, cuáles son algunos de esos recuerdos o de esa huella que deja su padre en la Universidad Central y que se pueden ver 50 años después de su fundación? Bueno, la universidad ha crecido mucho, ha crecido para bien. Ahora pues está en ese proceso de adecuar toda su sede, algo que nos llena de mucha ilusión. La universidad florece, la universidad también florece en sus símbolos. Ahora tiene hojas y tiene flores. Se conecta con nuestra realidad natural. Eh, Eso todo los fundadores lo tenían claro, la importancia de tener arraigo con la tierra, con la música. Los avances de la universidad en el tema de sus estudios musicales es muy importante y ahí se ve lo que era mi padre en el fondo. Lo mismo que con la parte de literatura y ahora con la Facultad de Derecho, que está muy joven, eh, pero que va muy bien. Estos son procesos largos, son procesos como sembrar una planta. Hay que cuidarla y hay que alimentarla y hay que tener paciencia. Y va creciendo y va creciendo y va creciendo. 50 años después, la universidad, en todos los aspectos humanistas, culturales, musicales, literarios, jurídicos, ahí se ve reflejada la personalidad de Carlos Medellín. Doctor Medellín, finalmente, ¿cuál es su mensaje para la comunidad unicentralista con motivo de los 50 años que celebramos próximamente? Bueno, muchos. Yo diría en primer lugar que eh, tener la conciencia histórica de que un país como el nuestro, con 200 años de independencia, 200 y un poquito más años de independencia, 50 años es como la cuarta parte de la vida institucional de la República. Es decir, 50 años de un país de 200 son muchos años. Somos un país joven, pero 50 años es un momento muy importante. Y eso quiere decir que la universidad ya es una institución que hace parte del patrimonio nacional. Eso debe llenar de orgullo a los estudiantes. Al mismo tiempo hay un compromiso grande, porque la universidad pasa por un momento en el cual el esfuerzo de sus estudiantes y de sus profesores y de toda la comunidad es fundamental para los siguientes 50 años, los que comienzan ahora. Los fundadores hicieron un legado, los fundadores simplemente sembraron. Eh, pero ver florecer a la universidad y ver crecer es responsabilidad de los estudiantes de ahora. La universidad es de ellos. Las directivas son pasajeras, siempre. Los rectores de las universidades y los miembros de los consejos directivos son solo pasajeros, porque la universidad son sus estudiantes y es toda la comunidad de profesores y estudiantes y la ciencia que manejan y las ideas que profesan. Y en ese campo la universidad será grande en la medida en que los estudiantes y los profesores y la comunidad también lo sean en el campo intelectual. Eh, yo que soy profesor hace ya 30 años, siempre le digo a mis alumnos, la idea es que los alumnos superen a los maestros. No me parece cuando los profesores a veces dicen que el que tiene 5 es el profesor. Cuando el que tiene 5 es el profesor y los alumnos no tienen 5, es un fracaso. La idea es que todos los alumnos saquen 5 y ojalá el profesor 4, porque quiere decir que se asciende en el conocimiento y que el alumno supera al profesor. Cuando los alumnos superan a los profesores, la ciencia crece, la universidad crece y el país crece. Cuando los alumnos no superan a los profesores, nos estancamos.
Entonces ese es el llamado que hay que hacerles a los estudiantes y a los profesores, de que la universidad es de ellos, el futuro también, y lo que se ha hecho en los 50 años debe llenarnos de satisfacción y de orgullo, pero lo que viene de aquí en adelante, los otros 50 años, tiene que llenarnos también de emoción, pero también de mucha responsabilidad y un reto grande de que la universidad cada vez florezca y crezca más y siga representando lo que es hoy para Colombia, que es un patrimonio, como dije, nacional.